Entonces vamos con Paul Ernesto Velázquez. Buenos días, presidente. Paul Velázquez, desde Los Mochis, ni uno más, ni un corrupto más en gobierno. Presidente, hoy le quiero hablar del Diario Oficial de la Federación del 31 de marzo, donde se publicó el acuerdo de salud que hablaba que las personas de más de 60 años y con enfermedades crónico-degenerativas deberían retirarse a sus casas a protegerse más que a descansar. Pero ¿qué pasa cuando no solamente en la iniciativa privada, sino también el sector público no resguardan a los médicos? Estamos en una situación que no podemos darnos el lujo de seguir perdiendo médicos. Le hablo de dos casos. El estado de Sinaloa, la Secretaría de Salud se niega a mandar a todo el personal médico mayores de 60 años y con enfermedades crónico-degenerativas a resguardarse a sus casas. Aquí en la Ciudad de México, el Hospital del Seguro Social de Traumatología, conocido también como Magdalena de las Salinas, la directora, la doctora Medina, se niega a mandar a sus casas a 17 médicos. Ahí en el acuerdo se dice que solo permanecerán quienes tengan más de 60 años y gocen de buena salud. Hay casos aquí con enfermedades de hipertensión y diabéticos. Este caso se lo presenté hace semanas a nuestro secretario de Salud, al doctor Alcocer, al subsecretario Hugo López-Gatell, quienes se apoyaron en el doctor Borja para intervenir. Agradezco las atenciones, pero no se obtuvo resultados. La doctora Medina responde que ella tiene sus propias reglas, que ellos harán lo que quieran y bajo amenazas retiene a médicos trabajando. ¿Acaso el Diario Oficial de la Federación es un escrito para que cada quien lo interprete como quien le dé la gana? ¿No deberían ser estos los directores de las instalaciones médicas quienes deberían de promover el resguardo de los médicos? Malos funcionarios como ellos deberían ser retirados y llevados a investigación. Pero lo que busco hoy, presidente, ante usted y ante el secretario, al director, el maestro Zoé Robledo, es un acuerdo. Es que todo médico que realmente esté en esta situación y no pueda, por temor, enfermarse él o a sus personas en sus casas, se retire a sus casas sin tener miedo a unas represalias, porque al menos en este hospital del Seguro Social hay amenazas de que el que no se presente tendrá una represalia. Presidente, su posicionamiento y del maestro Zoé Robledo. Sí, nada de represalias, nada por la fuerza. Entonces, tiene que ser voluntario y se tiene que cumplir el acuerdo. Ya se ha dicho que los médicos que quieran voluntariamente ayudar en estos días difíciles lo pueden hacer voluntariamente y no trabajarían en hospitales COVID, sino en hospitales donde se trata a otros pacientes, precisamente para no exponerlos. Me gustaría que Zoé les explicara sobre esto. Tomamos nota también de la denuncia y yo estoy seguro que la doctora va a acatar las recomendaciones. A lo mejor es que no hay la información suficiente, ¿no? Sí, con mucho gusto, señor presidente. Muchas gracias. Paul, en efecto, como lo ha dicho el presidente, nadie puede estar obligado a trabajar en contra de su voluntad. Vamos a revisar el caso de Magdalena de las Salinas. Como lo saben, es una unidad médica de alta especialidad, es decir, es un tercer nivel que, como su nombre lo dice, atiende traumatología. No es un hospital de los que tengan reconversión a COVID de las dimensiones que ha tenido Infecto, el general, especialidades. Hablando del tercer nivel, efectivamente se hizo un acuerdo para que sea voluntario, sobre todo para quienes tengan comorbilidades o tengan el tema del rango de edad. También se hizo un alcance a un convenio que hicimos con el sindicato para un caso particular, porque al inicio, cuando se hizo el cierre de las escuelas, en esa etapa, pues que ya fue hace más de un mes, hicimos un criterio para quienes tenían o tienen pues hijos menores de 12 años. En aquel momento tenía que ver con el cierre de las escuelas. El 23 de abril
como lo establecía el propio convenio, se hizo una actualización porque esa situación pues ya no era, digamos que ya no formaba parte de los elementos para no estar laborando. Hay quienes tienen hijos de 12 años y no tienen más de 60 años o no tienen una comorbilidad. A todos ellos los estamos nuevamente convocando a trabajar. Y como lo ha dicho el presidente, también en el sentido de que es voluntario, por ejemplo, si están en un piso de trauma donde hay pacientes que están en recuperación de una operación de cadera o de rodilla o lo que sea, pero no es área COVID, es decir, no es la entrada del triage por urgencias, pues no se corre mucho menor riesgo, y ahí es donde estamos haciendo una convocatoria. El día de hoy justamente tenemos una reunión por videoconferencia con todas las representaciones de los estados, todos los directores de las unidades médicas de alta especialidad, las 25, con sus respectivas juntas de gobierno y las respectivas delegaciones y secciones sindicales, justamente para hablar de esto, de la necesidad de integrar los equipos COVID, que, insistimos, son voluntarios, pero sabemos que es parte de la vocación de los doctores, estar ahí cuando se les necesita, de las doctoras, desde luego de las enfermeras y de todo el equipo de paramédicos, también las técnicas de atención a los derechohabientes, las asistentes médicas, el trabajo social, los técnicos de alimentación. Es un equipo muy grande para echar a andar un hospital. Entonces, sabemos que vamos a llegar a eso, a buenos acuerdos, para que quienes tengamos que cuidar porque no podemos exponer por tener alguna comorbilidad, porque estarían en contacto con pacientes COVID, desde luego que ahí no hay duda que tienen que estar en sus casas. En el caso de otras áreas, pues estamos haciendo el llamado a la reintegración para poder superar más la reconversión hospitalaria. Por cierto, nada más, si me permite, presidente, en el caso de los Pinos y de todos estos esfuerzos de los hoteles, que hay muchos, es específicamente para trabajadores que están en contacto con pacientes COVID. Por una razón, son los que están llevando la carga más grande, el estrés más grande también, y desde luego pues a quienes estamos cuidando. El día de hoy me van a presentar un protocolo con especialistas de siglo XXI en dermatología, justo para ver acciones preventivas, porque el equipo de protección personal, después de 6 horas o más de tenerlo usando, pues genera lesiones. Hemos visto fotografías de todo el mundo y no somos la excepción, entonces estamos viendo cómo se puede hacer alguna cuestión preventiva y posterior, pues para que no haya alguna afectación superior. Entonces es eso, y es de las cosas que estamos haciendo todo el tiempo. La integración de los equipos COVID, en este momento, estos equipos que están conducidos por un especialista, después con médicos familiares, generales y no familiares, es decir, de otras especialidades, que ahí pueden ser todas, ginecología y muchas otras, y después acompañados de enfermeros y enfermeras, son la clave para que esta reconversión sea exitosa en todos lados. Gracias. Bueno, vamos con Juan Carlos. Una segunda. Siguiendo en el tema de salud, presidente, hoy le quiero hablar de algo que a México tiene décadas doliéndole, y es del sistema médico de enseñanza y residencias médicas. Para el que no sepa de lo que estoy hablando, es cuando un joven estudiante termina la medicina y después va a la especialidad o subespecialidad. Y esto es por una queja que tenemos en los últimos 7 años he manejado 4 investigaciones de este tema. El sistema de enseñanza y residencias médicas en México es esclavizante y humillante. Es una lucha de egos entre los médicos adscritos y sus jóvenes residentes. Una lucha que hoy ya llegó a la Fiscalía General de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Médicos que en lugar de estar luchando contra la vida, por salvar a sus pacientes en un quirófano, hoy están luchando entre ellos por caprichos y por manotear el presupuesto. La vida de un médico residente, o vida de gatos, como ellos mismos también se dicen, porque donde el residente de menor grado está al servicio de sus superiores, el R1, el R2, R3, R4, R5 y médicos adscritos, se someten a abusos como el retiro del primer cheque de cada año, donde el pretexto o la justificación es que va a ser para hacer compras del salón o del cuarto de dormitorio. La máquina de escribir, hoy por hoy, en plena tecnología, sigue siendo un castigo, donde los residentes ya no utilizan la computadora. Si el médico le dice, hoy vas a trabajar todo en la máquina de escribir.
El viernes social es un castigo muy común, sin importar el día de la semana. Es un castigo que el residente tendrá que comprar la comida de todo el equipo, hasta de 40 personas, gastando cerca de 1,500 pesos. Jornadas de más de 48 horas. Le voy a hablar nada más del Hospital General de México, adscrito al sistema de salud, donde el doctor Ricardo Juan García Cavazos, jefe de enseñanzas, el doctor Jorge Jaspenser, jefe de servicios de urología, y el doctor Aldo Francisco Hernández, jefe de neurocirugía, hace semanas corrieron a 4 residentes. 2 de ellos nada más le explico: el doctor Iván Busto, residente de 3er año de urología, y el doctor Omar Gómez, de 5º año de residencia de neurocirugía. Excelentes calificaciones, promedios de 9.4, trayectorias, publicaciones en revistas internacionales, miembros de asociaciones internacionales. Simplemente les dijeron que se van y les están falseando documentos. Reporte y apoyo que hemos estado recibiendo también del secretario Alcocer, del doctor Hugo López. Hace semanas se integró a la investigación, al equipo, el doctor Alejandro Sbarch, pero poco hemos avanzado. La pandemia, el órgano de control interno no avanza. Presidente, desgraciadamente este sistema de México debería destirparse a la voz de ella. Es un sistema que desgasta y que denigra. Es un sistema que cuando un residente cae cansado después de 48 horas de entrar y saliendo de quirófano y cirugías, termina debajo de un escritorio como cualquier ser humano, y hay quienes hasta los denigran y les dicen que se pongan a trabajar. Es un sistema que humilla, que cansa y que pone en riesgo. Presidente, este tema hace semanas le fue presentado por un compañero. Poco o nada se ha avanzado. Tengo documentos donde el Hospital General se niega a darle la liberación y el traspaso por seguir manoteando el presupuesto. Las becas le siguen llegando al hospital a pesar que los médicos ya no están ahí. Se niega a firmar las transferencias, y el Hospital del Seguro Social, siglo XXI, que está a escasos 50 metros, necesita estas especialidades, sobre todo el neurocirujano, y se niegan a firmar la transferencia. La petición, presidente, es que usted apadrine a 2 médicos de excelentes calificaciones, que México no tiene necesidad ahorita de andarse deshaciendo de un neurocirujano y de un urólogo. Pedir que apoye al equipo de salud para que esto se agilice. Tengo los documentos donde sí es corrupción, aparte de un tema de salud. Y si me permite nada más un último comentario ahorita. Bueno, pues el doctor, que yo sé de novatadas, pero tú sí sabes. Muchas gracias. No, pues aquí está muy claro. Ahora, agradezco el claro relato de un problema crónico y un problema abandonado desde hace 40 años. Esto, desde luego, no es solo del hospital insignia de nuestro país, del Hospital General de México, sino de muchas de las instancias donde, como se lo recomiendo nuevamente, Adam Smith es claro, definitorio, de que el mercantilismo hace a un lado al conocimiento y a la enseñanza. Y esto es lo que ha sucedido. Y en el Hospital General hay ejemplos de ello, y desde luego estamos ante la solicitud de quien ha llevado los elementos secundarios, porque los importantes los han presentado los 2 médicos que se están quejando. Está en manos ya de la función pública. En un análisis de todas las instancias, el académico y después el jurídico, para ver cuáles son las circunstancias por las cuales les han retirado su apoyo, les han hecho una serie de sanciones no entendibles en el pleno siglo XXI, además con la intención de no resolverlo en 2 gentes de las muchas que pueden estar en esa condición, sino resolverlo a nivel institucional. Esto se suma mucho a la limitación importante de la formación académica que nuestro país sufre y que lo estamos viviendo ahora, pero siempre en el Hospital General. No hay un solo día en el Hospital General que un médico deje de ver 100 o 200% de lo que debería de ver médicamente o profesionalmente un ser humano. Este abandono y este exceso de trabajo está muy sustentado en lo que ejemplifica, en este caso, a los 2 médicos que lo están haciendo. Y les recuerdo, no es la primera vez. En 1965, cuando yo estaba en el 2º año de la carrera de medicina, para ser claro, pues vi cómo
no solo vi, estuve presente con médicos que ya conocía yo y que fueron a protestar por las condiciones semejantes a lo que está. Y el mejor neurólogo, sino que pienso, no recuerdo bien si fue neurocirujano, catalogado en Estados Unidos, en el área este de ese país, que le decían, quédate aquí, dijo, no, yo me voy a Oaxaca. Regresó a Oaxaca y se sumó en 1965 a la lucha médica y pues fue puesto en un cuaderno negro. Nunca le den trabajo a este médico. Y sí estuvo trabajando hasta ahora, él vive y está muy lúcido en Oaxaca, un neurocirujano, Jorge Ayala. Y esto es un ejemplo de lo que debemos seguir. Y desde luego, termino, el caso de estos dos médicos, jóvenes profesionistas, se va a resolver de acuerdo a la justicia que se requiere en los casos. Sí. Muchas gracias. Presidente, por último, usted el día de ayer tocó un tema, ahorita habló, los adversarios de México con sus sistemas de desinformación y de mentiras atacan la mañanera y hasta buscan que esto desaparezca. Dos objetivos que les veo: el primero es que usted y su gobierno ya no se comuniquen con el pueblo de México, y la segunda, fortalecerse ellos para seguir vendiendo mentiras. Algunos de ellos asisten a la mañanera y aunque aquí los vemos tranquilos y a veces atacan o increpan al presidente, en las redes sociales se explotan cada vez que usted comete un pecado. En el mes de abril, usted cometió 4 veces el mismo pecado, presidente, y no se lo perdonaron. Para ser exacto, el sábado 4 de abril, después de en la primera mañanera de sábado, usted dio la lista de los estados que habían votado para la reforma constitucional, los derechos de los mexicanos. Esa misma tarde se escribía en las redes sociales, y digo en las redes sociales y no lo dicen aquí, los paleros se graduaron hoy de aplaudidores a la orden del presidente López Obrador. Una vez más, hay que diferenciar entre periodistas serios y estos adyectos. Esto lo escribía Arturo Páramo esa misma tarde. Y constantemente se reclaman que usted llame a un aplauso. Antes que periodistas, somos ciudadanos. Y como periodistas, si bien tenemos la obligación de denunciar lo que está mal, como ciudadanos tenemos la obligación de reconocer lo poco o que se haga bien. No nada más de este gobierno, sino de los municipales, estatales y de los mexicanos. Como ciudadano, presidente, yo le pido 2 cosas. La primera, que cada vez que haya necesidad de aplaudir, lo aplaudamos fuerte, porque eso es un reconocer que vamos bien. Y la segunda, que escuche un poco más a las redes sociales. No me refiero a los medios digitales como nosotros. Me refiero, usted tiene 2 plataformas muy grandes, la que lleva su nombre y la del Gobierno de México, ambas en Facebook y en YouTube. Ahí, el pueblo que a usted se refiere como bueno y sabio, explota cada vez que algunos de estos emisarios mentirosos o de fake news, fabricantes de lados de la información, toman la palabra. Cada vez que Arturo Páramo, Dalila, Isabel González, Reforma, Reporte Índigo, usted les da la palabra, el pueblo se enardece y se molesta. También le sugeriría que un día a la semana al menos, aunque estemos aquí presentes, responda a las redes sociales. El pueblo quiere sentirse que aquel candidato que los tomó en cuenta, hoy los sigue tomando en cuenta y los escucha como presidente de México. Gracias, presidente. Sí, yo siempre estoy atento de lo que dice la gente. Ahora, con la cuarentena, de las cosas que más lamento, extraño, padezco, es que no puedo estar en comunicación con la gente de manera directa. La suspensión de las giras, pero ya voy a regresar, ya vamos de nuevo a recorrer el país, hablar con la gente. Esa comunicación directa no la vamos a perder nunca. Vamos a seguir recogiendo los sentimientos del pueblo y vamos a seguir informándole a la gente sobre lo que se está haciendo y exhortándolos, llamándolos a que nos sigan apoyando, que sigamos todos empujando al elefante, que ya se le está quitando la
la reuma, y ya está caminando, y va a correr, porque estamos aplicando una nueva